Les recuerdo, estamos analizando las sugerencias que me atrevo a compartir con ustedes, que quiero presentar esta tarde para procesos de toma de decisión racionales. Primer punto, definir el verdadero problema. Segundo punto, determinar tus objetivos. Hasta ahí nos quedamos. Y vamos por el tercer punto. Les recuerdo, son cinco. Son cinco los aspectos para mejorar nuestro proceso de toma de decisión y aplicarlo a la argumentación jurídica. El tercer punto es imaginar todas las alternativas. Imaginar todas las alternativas. Fíjense que desde el punto de vista de la argumentación jurídica, muchas veces tú puedes dar una respuesta satisfactoria para un determinado asunto, para la consulta que te haga un cliente. Lo puedes hacer de distintas maneras. Hay veces que los asuntos se pueden negociar. Hay veces que puedes acudir a un medio alternativo de solución de controversias, como puede ser un esquema de conciliación, un esquema de mediación, un esquema de arbitraje tal vez. Hay veces que se puede judicializar un asunto y tienes que decidir cómo plantearlo, a través de qué vía, si es mejor un juicio civil o un juicio de otra naturaleza, etcétera, etcétera. Y aquí lo importante es tener clara esta pluralidad de soluciones. Esto es lo importante, tener claridad respecto a que los asuntos jurídicos normalmente no tienen una sola y única respuesta, sino que se pueden atender de diferente forma. Y en este sentido, hay veces, y esto es una sugerencia práctica, a mí me ha servido, ojalá que les sirva a ustedes. Hay veces que es mejor plantearle esta especie de menú al cliente, plantearle el panorama al cliente y dejar que sea el cliente el que lo decida. Es más, yo hay veces, dependiendo del tipo de cliente, que incluso hago una breve descripción de todas estas posibilidades en el contrato que firmo con el cliente, en el contrato de prestación de servicios profesionales, e incluyo una cláusula por medio de la cual se señala que al cliente le fueron explicadas estas opciones, el cliente valoró cada una de ellas y decidió tomar la siguiente ruta. ¿Por qué hago esto? Porque alguna vez me pasó que, ya saben, ¿no? Cuando se ganan los asuntos, pues ganamos, ¿no? A todos nos fue bien y ganamos. Pero cuando se pierden los asuntos perdiste, abogado. No eras tan bueno como pensé que eras, ¿verdad? Hay veces que los clientes tienen completamente unas expectativas fuera de la realidad, ¿no? O sea, pues quieren cosas que nunca van a obtener, pero pues ese es el problema de los clientes que ya llegan googleados. Entonces, en este sentido, es una protección para nosotros como abogados. Tú le expones el menú al cliente, le dices, aquí está la opción A, la opción B, la opción C, y si me permiten esta sugerencia, yo les diría que incluso hay que incorporar en esta explicación del menú dos variables muy importantes, que ya saben que a la postre son las que más le importan al cliente, que son el tiempo que aproximadamente, claro que nunca puedes saberlo con precisión, pero le puedes dar un estimado. Si seguimos la ruta A, nos vamos a tardar tanto. Si seguimos la ruta B, nos vamos a tardar tanto. Si nos vamos por la ruta C, nos vamos a tardar tanto. Entonces, una estimación de tiempo al cliente y una estimación de costo. También en esto hay que ser muy transparentes, hay que ser muy sinceros con el cliente. Uno de los reclamos, ahorita repito todos los puntos para aquellos que están preguntando en el chat que perdieron alguno, ahorita lo resumo. Pero déjenme aquí regresar a este aspecto. Uno de los reclamos que suelen hacer los clientes es que el abogado no les dijo con claridad desde el inicio
cuánto iban a ser los honorarios, cuánto iba a costar el asunto. Y se quejan mucho los clientes de esto y déjenme les digo, aquí entre en la confianza, al fin que aquí estamos puros profesionales del derecho, tienen toda la razón. O sea, hay abogados que dicen, no, pues que, ¿cuánto va a ser? No, pues que 15. Oye, y al mes siguiente, no, lo que pasa es que son 3,000 de copias y 1,000 de gasolina. Oye, pues ¿cuántas copias sacaste, verdad? O sea, 3,000 pesos de copias, pues ¿dónde vas a sacar las copias o qué? O sea, es verdaderamente increíble. Yo creo que abona mucho a la confianza del cliente que el cliente sepa cuánto va a costar el asunto, cuánto va a costar. Pero el asunto va a costar dependiendo de cuál sea la ruta que se emprenda, porque no es lo mismo que tú puedas negociar. Por ejemplo, nosotros hacemos bastante consultoría para empresas y entonces de repente nos pide el cliente que negociemos en su nombre y hacemos un proceso de negociación. Pues yo más o menos sé cuánto tardan esos procesos, sé que hay contratos más complejos, hay contratos menos complejos, etcétera, pero ninguno de esos procesos de negociación, al menos en ninguno de los que yo haya participado, duran 1 año o 2 años o 3 años. Ninguno. Estamos hablando de 2 semanas, de 3 semanas, a lo mejor echándole, no sé, quizá una negociación ya larga, diría yo, son 3 meses. Ya largo. Pero eso sí te vas a negociar. Ahora, si te vas a judicializar, te vas a judicializar. ¿Cuánto estamos hablando? Me decía un amigo la semana pasada que acaba de salir un asunto de la segunda sala de la Suprema Corte. Era un tema laboral que se había tardado desde el primer planteamiento ante la Junta Local hasta que lo resuelve la segunda sala de la Suprema Corte, 14 años. 14 años en salir el asunto. Pues evidentemente es muy diferente una negociación de 4 meses, aunque te vaya menos bien de dinero, etcétera, a un asunto de 14 años. Hay que incorporar estas cuestiones. Ahora, y aquí viene justamente en este último aspecto que acabo de mencionar, viene el cuarto punto de los 5, el cuarto punto. Ahí les va. Para tomar decisiones racionales hay que considerar el costo de la decisión. El costo de la decisión es el cuarto punto. Considerar el costo de la decisión. Pero ojo, a ver, aquí quiero que entendamos lo siguiente. ¿Qué significa costo? Cuando hablamos de costo de una decisión en términos jurídicos, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a pesos y centavos? Sí. ¿Nos referimos solamente a pesos y centavos? No, no, porque hay costos que a veces, creo, esa es mi impresión, a lo mejor estoy mal, pero hay costos de atender o de plantear ciertos enfoques a problemas jurídicos que no nos los enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en la carrera, pero que son costos muy elevados en la práctica. Déjenme les pongo un ejemplo. Costos psicológicos. Costos psicológicos. No, yo no sé si les ha tocado a ustedes vivir la angustia o observar, mejor dicho, no vivir, pero sí observar la angustia de los clientes que se enfrentan a cierto tipo de procesos. Típicamente, en mi experiencia por lo menos, he visto enorme desgaste, enorme, en procesos familiares. El litigio de familia es durísimo, emocionalmente para las partes es durísimo. Procesos sucesorios también. Acaban devastadas las partes, se pelean las herencias, se pelean familia, gente que es familia, gente que es cercana. No, yo he visto unas cosas, ahí es cuando sale la verdadera naturaleza de cada uno, fíjense. Cuando se pelean las herencias, no, son unas peleas brutales y a veces pensaría uno que la gente se pelea por las herencias millones, ¿no? Yo he visto, miren, me ha tocado atender asuntos donde se pelean por unas fotos, un álbum familiar, que el papá, que la mamá, las fotos de la boda de los papás. Me ha tocado atender asuntos de esa naturaleza. Entonces, también es un desgaste psicológico enorme. Las familias se rompen, hermanos que se dejan de hablar, el desgaste emocional, ahí lo está apuntando Ilse. Muy bien, Ilse, muy buen comentario. Y luego
También, por obvias razones, la materia penal. Si ustedes llevan casos de derecho penal empresarial, pues el hecho de que una persona que se dedica a negocios sepa que están integrando en su contra una carpeta de investigación y que cuando suena el timbre de su casa no sabe quién es o qué va a pasar o si ya vienen a detenerlo, si traen una orden de cateo, pues esas personas dejan de dormir bien, dejan de comer bien, dejan de disfrutar su día a día. Ese es un costo muy difícil de cuantificar, pero si me aceptan esta sugerencia, yo les diría que hay que planteárselo a los clientes. Hay que planteárselo. Hay veces que hay clientes que por ganar 5,000 pesos más al mes de pensión, prefieren pelear durante 3, 4 años. ¿Para qué? ¿Para qué? No te van a rendir nada esos 5,000 pesos. Parecen muchos, no lo son. No lo son porque no valen tu tranquilidad, no valen que duermas bien, no valen que puedas ver con frecuencia a tus hijos, no lo valen. Yo siempre digo, y esta es una reflexión para la vida, todo lo que se puede arreglar con dinero es barato. Todo lo que se puede arreglar con dinero es barato. Lo que verdaderamente es caro es aquello que no puedes arreglar con dinero. Hay cosas en la vida que ninguna cantidad de dinero, por mayor que sea, puede arreglar. Eso es donde verdaderamente nos topamos con pared. Pero que si son 5,000 o si son 8,000 o si son 10,000, ¿eso qué más da? El dinero va y viene. Nadie nacimos, bueno, a lo mejor alguien, ¿verdad? Pero me imagino que la mayoría no nacimos ricos, ni vamos a morir ricos, ni nada. O sea, no le demos una importancia al dinero que el dinero no tiene. Consideremos todos los costos, incluyendo, repito, costos psicológicos. Este sería el cuarto. Y el quinto y último, cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que ver el impacto que esa decisión va a tener en aspectos relacionados. El quinto punto sería observar el efecto en otro tipo de decisiones, en otro tipo de aspectos vinculados con el caso que estamos atendiendo. Déjenme, aquí voy a usar una expresión muy coloquial, que estoy cierto, espero que se entienda de manera muy sencilla para todas y todos ustedes. Se llama efecto dominó. Es un efecto dominó, hagan de cuenta que están las piezas del dominó, se cae la primera, están una parada junto a la otra. Se cae la primera pieza del dominó y esa primera pieza empuja a la que sigue y empuja a la que sigue y empuja a la que sigue. Esto es muy importante porque, pues ustedes lo saben, de pronto el cliente dice, oye, es que me divorcié y ya no me habla mi ex. Pues claro que no. Pues ¿qué esperabas? No, es que yo quería regresar los viernes a dormir a mi casa y ya no me recibe mi ex. Pues claro que no. ¿Cómo te va a recibir? Te divorciaste, estúpido. Claro que no te va a recibir. O sea, hay gente que no dimensiona. Dice, oye, ya me dejó de hablar mi socio. Ya, ¿por qué no me habla mi socio? Porque lo demandaste. Porque estamos pidiendo la nulidad de las últimas asambleas de los últimos 5 años y estamos pidiendo la nulidad de sus títulos accionariales y lo quieres echar de la empresa. Ah, y nada más por eso no me habla. Sí, por eso no te habla. Oye, y tal cliente ya no me quiere vender. Pues claro que no te quiere vender, lo embargamos. Lo embargamos, ¿cómo te va a vender? Entonces, también yo creo que es mejor en atención a construir buenas estrategias argumentativas. Estoy hablando en la práctica, esto no es teoría de la argumentación, son consideraciones de relevancia práctica, pues ver todo el impacto, todo el impacto. A mí no me gusta, yo sé que muchos colegas nuestros lo hacen, pero a mí no me gusta el abogado que dice, a mí me pidieron que demandara, yo demandé, a mí no me importa cómo le va a esta persona en la vida, que se friegue, a mí que me paguen mis honorarios, yo voy a dar el servicio que me están pidiendo. Ese no es mi estilo. Ese no es mi estilo. Yo me preocupo de mis clientes. Yo me preocupo de que les vaya bien porque creo que por eso me pagan. Yo no me considero un machotero, ¿no? El típico que hace machotes o que baja machotes de internet y pone al pasante a presentar escritos en juzgados. Cada quien tiene su estilo y es muy respetable el de cada uno. Pero yo sí creo que el buen abogado es aquel que puede ayudar al cliente, que puede aportar valor al cliente. Por ejemplo, nosotros siempre, la regla que tenemos cuando trabajamos con empresas es que nosotros generamos valor económico para la empresa. Nosotros
Cobramos en función de que le vaya bien al cliente. Si el cliente le va muy bien y gana 15, el cliente no va a tener problema en pagarte 5. Ningún problema. Sé que hay muchos colegas que se quejan de cómo han bajado los honorarios profesionales. Y si han bajado también, ¿para qué les digo otra cosa? Sí han bajado los honorarios, tienen razón. Pero si tú como abogado generas valor para el cliente te va a pagar encantado de la vida, encantado de la vida. El cliente lo que no quiere pagar es un asunto que va a durar 10 años, que le estés pidiendo para copias cada 2 semanas, que le estés sumando honorarios. Eso es lo que el cliente no quiere. Pero, por supuesto que si tú generas valor, el cliente te va a pagar. Bueno, entonces estos son los 5 puntos. Va el resumen porque aquí algunos estaban pidiendo, ¿verdad? Que lo dijéramos otra vez. Va. Proceso racional de toma de decisiones. Esos son los 5 puntos. ¿Cómo tomar decisiones racionalmente? 1, definir el verdadero problema. 2, determinar tus objetivos. 3, imaginar todas las alternativas. 4, considerar el costo, pero costo en sentido amplio, acuérdense, no nada más costo de pesos y centavos, costos generales. Y 5, considerar decisiones relacionadas, entre paréntesis, quizá tal vez puedan poner efecto dominó. Entonces, definir el verdadero problema, determinar tus objetivos, imaginar todas las alternativas, considerar el costo y considerar las decisiones relacionadas, esto que hemos llamado el efecto dominó. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente punto. Al final vamos a abrir un espacio, me comentaban los organizadores, de preguntas, de respuestas. Vamos a dar unos minutos. Déjenme hacer este planteamiento porque si lo abrimos ahorita, en mi experiencia, si abrimos a un grupo de 160 personas con muy diversos intereses y seguramente diversos niveles de formación, etcétera, si lo abrimos ahorita, pues van a llegar todo tipo de preguntas y nos vamos a desviar un poco. Déjenme avanzar y con mucho gusto al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas. El siguiente punto que les quiero comentar es uno que tiene que ver con ¿para qué argumentamos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de la argumentación jurídica? ¿Qué queremos lograr cuando argumentamos? Y si me permiten sintetizar la respuesta, les voy a dar una respuesta telegráfica, les voy a dar una respuesta muy breve y la voy a explicar, obviamente. Pero de manera breve, yo les diría, el gran objetivo de toda la argumentación jurídica es persuadir. En una sola palabra, persuadir. Persuadir, convencer. Déjenme explicar este concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la persona a la que dirigimos nuestra argumentación, aquella persona que en términos de la teoría estándar de la argumentación jurídica llamamos el destinatario del argumento, se convenza, que el destinatario del argumento, entre comillas lo digo, ojo, entre comillas, compre nuestro argumento, que lo haga propio, que lo asuma como una decisión que él tomó. Y de esta manera es como nosotros podemos lograr el gran objetivo de la argumentación. Para esto sirve mucho algo que se llama, ojo con este tema, la retórica. La retórica. ¿Por qué? No les estoy hablando de algo nuevo, Esto es muy, muy antiguo. No, hombre, esto tiene más de 25 siglos. Nada más con eso les digo todo. Lo inventaron los griegos. Imagínense. Esto no es nuevo. La retórica tiene 25 siglos. Los griegos definieron a la retórica. Ellos lo inventaron. ¿Y ellos qué entendían allá en Grecia hace 25 siglos por la retórica? Ellos decían que es el arte de la influencia. Es el arte de influir en los demás. A través, ojo, por ahí alguien lo mencionaba muy bien, Brenda García. ¿Dónde estás, Brenda? No te veo. Bueno, no sé dónde está Brenda. Aquí hay demasiadas personas, pero
Por allá de estar Brenda García. Déjenme ver si la encuentro. A ver, mueve tu mano, Brenda, a ver si te encuentro por ahí. A ver, no sé si ni siquiera si tiene la cámara prendida, igual no te prende. Bueno, luego por ahí veo a Brenda, que dejó un comentario muy atinado, porque, fíjense, en esto que decía Brenda, a la mente y al corazón. Bueno, los griegos decían, esta capacidad de influir en los demás se tiene que llevar a cabo a través, fíjense, de la amistad y de la elocuencia. La amistad y la elocuencia. Es decir, se puede persuadir mejor, se puede convencer a alguien si tú construyes un puente afectivo con esa persona. Si tú tocas no solamente la inteligencia de esa persona, sino también sus sentimientos. Y esto no lo estoy inventando ahorita, ni es un manual de autoayuda, ni nada, ¿eh? Esto lo dijeron los griegos hace 2500 años. ¿Por qué? Oigan esto. Porque las personas, nos guste o no, a mí no me gusta, pero tengo que aceptar que así es. Las personas no somos 100% racionales. Nos gustaría, a mí me gustaría ser 100% racional, tener todo perfectamente analizado, todo perfectamente medido. No es cierto. No lo somos. Ningún ser humano lo es. Ninguno. Y si ustedes ahorita me dice, cualquiera de ustedes me dice, yo sí, yo soy 100% racional, les voy a demostrar enseguida que no. Ahí les va. Acuérdense de sus exnovios o exnovias de la prepa o de la secundaria. No, ya estoy viendo que varios de ustedes ya se están riendo, ¿verdad? Que ahí está. Díganme si fueron 100% racionales. Claro que no. ¿Te acuerdas? Y dice, ¿en qué momento anduve con ese borracho? Con ese barbaján, con ese... Pues sí. Pues claro. ¿Por qué? Pues te enamoraste. Eso no es un tema racional. Fue un error. ¿Quién no ha cometido un error? Vean nada más todas las compañeras riéndose. Todos los compañeros se hacen los sordos. Fíjense, todos los hombres, ahorita vean, se hacen los sordos. Todos los que son hombres, ahorita así, ponen su cara seria. Y todas las compañeras, risa y risa. Vean nada más, es increíble, ¿verdad? Es increíble. Bueno, cada quien que se acuerde de lo suyo. Cada quien tiene su historia. Cada quien, aunque lo nieguen. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vean, esto es muy importante. Porque ¿cómo vamos a lograr persuadir? Hay una corriente muy importante en los estudios de argumentación jurídica que dice que la argumentación jurídica es un ejercicio o una manifestación de la lógica. De la lógica. Es decir, la argumentación jurídica para esta escuela de pensamiento sería una especie de silogismo, una construcción silogística. En donde, como ustedes saben, hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión lógico necesaria. Por poner el ejemplo más sencillo, porque esto lo podemos complicar tanto como ustedes quieran, pero digamos, en el ejemplo sencillo de un silogismo deductivo de matriz aristotélica, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Sin embargo, esta visión de la argumentación jurídica vinculada con la retórica nos dice, en la argumentación importa la lógica, pero no basta con la lógica. Ojo, tenemos que dar soporte, tenemos que dar fundamento lógico a nuestros argumentos, sí, pero con la pura lógica vas a ganar, no necesariamente. No necesariamente. Y ahí es donde viene este lugar para la retórica, en el sentido de desarrollar la capacidad de influencia, no nada más a través del pensamiento lógico, no nada más a través de la inteligencia y la reflexión del destinatario de nuestros argumentos, sino a través también del uso de las emociones y de las pasiones de las personas. De las emociones y de las pasiones, que también son formas de convencer al otro. Para ello, también lo decían los griegos, hay que argumentar a veces con base en el carácter. En el carácter. ¿Qué quiero decir con esto?
Es más fácil convencer a alguien si tú desarrollas una cierta personalidad. La personalidad cuenta mucho. Déjenme aquí abrir un paréntesis. Les voy a poner un ejemplo, lo pueden ver ustedes en YouTube, servirá mucho, si me hacen caso, van a aprender mucho. Vean, busquen en YouTube una audiencia, es una audiencia es una audiencia de vincula, es una audiencia que resuelve un recurso de apelación en contra de un auto de no vinculación del caso de Rodrigo Medina de la Cruz. Rodrigo Medina de la Cruz, que fue gobernador de Nuevo León. Yo no sé si se acuerdan. El que estaba antes que este señor, ¿cómo se llama el de ahorita? El Bronco. Ahorita está el Bronco. El que estaba antes se llamaba Rodrigo Medina. Cuando llega el Bronco al gobierno, le abren un proceso penal a Medina, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León. Y fíjense, los que sepan de proceso penal en esto no me van a dejar equivocarme. En la audiencia inicial, le dictan la no vinculación. O sea, así, ¿no? Como que te meten gol, así en el minuto 1 del partido, ya te metieron 3 goles, ¿verdad? O sea, te dictan la no vinculación. Recurre a través del recurso de apelación la Fiscalía Anticorrupción y la audiencia de la solución que el magistrado le da al recurso de apelación es el video que está en YouTube, y les pido que lo vean por lo siguiente. Vean el lenguaje corporal, el desempeño y la actitud del representante de la Fiscalía. Un ministerio público que hagan de cuenta que el juez lo empieza a regañar al Ministerio Público porque había una cuestión técnica, que si estaba repitiendo los argumentos. Acuérdense que en el recurso de apelación se tiene que presentar el argumento por escrito, y ya en la audiencia oral pues abundar en lo que se dijo. Y entonces el magistrado empieza a regañar al representante de la Fiscalía porque le dice que no... a ver si alguien nos ayuda por ahí a ponerlo. Sí. Luego hay jóvenes aquí en el curso que saben buscar muy bien. Es el video, no sé cómo buscarlo exactamente, pero le pueden poner recurso de apelación de Rodrigo Medina de la Cruz o audiencia de apelación Rodrigo Medina. Hay 2 videos, de hecho, uno que dura 5 minutos porque está editado, y el completo dura 28 minutos o 26 por ahí, para que lo vean. Y ahí van a ver incluso la actuación de un abogado penalista muy famoso, porque la defensa la traía este abogado penalista muy famoso que se llama Alonso Aguilar Sincer. No sé si lo conocen, al licenciado Alonso Aguilar Sincer. Es un penalista muy, muy capaz de la Ciudad de México, y él intervino en la defensa de Rodrigo Medina. Ahí Mauricio Silvia también. Gracias. Ahí verifíquenlo después con calma. Pero quiero que observen lo siguiente. El lenguaje corporal del MP, porque el Ministerio Público lo empieza a regañar, y hagan de cuenta que el MP a la hora de exponer es como un niño chiquito, es como un niño regañado, se empieza a encorvar, empieza a bajar su tono de voz, o sea, como que se dio cuenta que le había regado, se dio cuenta que no iba a ganar. Y entonces, ¿qué tipo de mensaje estás proyectando? Tú mismo te derrotaste. El primer requisito para poder convencer a alguien es que tú estés convencido. Si tú no estás convencido de aquello que estás defendiendo, ya de entrada estás mal. Estás mal. Tú tienes que estar convencido. Tú tienes que estar seguro. Tú tienes que demostrar aplomo, seguridad en ti mismo. Porque de otra manera, pues la personalidad que proyectas es la de una persona derrotada. Y eso cuenta mucho en este ámbito de la retórica. Allá en Grecia se construye un concepto que se llama decorum. En español lo podríamos llamar el decoro. Lo voy a poner aquí en latín. Es muy sencillo. Lo voy a poner en el chat. A ver. Aquí lo voy a poner en el chat. El decorum, que podríamos llamar el decoro. Déjenme reflexionar sobre esto porque vean, piensen en lo siguiente. ¿Por qué los policías, los militares y los médicos usan uniforme? ¿Por qué usan uniforme? ¿Tiene que ver con su característica de autoridad? Tiene que ver, o sea,
tú imagínate un médico, ¿no? En short, pantuflas, camisetas sin mangas, o imagínate un médico bien vestido, con su bata impecable, ¿verdad? Con su uniforme médico perfectamente listo, etcétera. ¿Es diferente la capacidad de persuasión en un caso y en otro, sí o no? ¿Te convencería de manera diferente el médico, sí o no? Probablemente sí. Igual con policías, igual con militares, etcétera, etcétera. Yo sé que en Sonora es diferente por el clima, por obvias razones y pues todo mi respeto, pero piensen en abogados de la Ciudad de México. Hace poco en Facebook vi a 2 abogados discutiendo, terminaron a insultos, de veras, qué lástima, pero bueno, así pasa en las redes sociales, discutiendo si los abogados tenemos o no que usar corbatas en la Ciudad de México, no digo en Sonora, en la Ciudad de México. Y a mí me parecía una discusión perfectamente ridícula. Por supuesto que tenemos que usar corbatas. Los hombres y las damas pues tendrán que usar el atuendo apropiado que implique profesionalismo, que proyecte seriedad, dominio del tema, pertenencia profesional. Y seguramente quienes defienden para la Ciudad de México, repito, no estoy incluyendo a Sonora, para la Ciudad de México, quienes defienden que los abogados no usemos corbata, pues son los típicos abogados que llevan asuntos de 5,000 pesos y que son los que se quejan todo el tiempo, que no caen buenos asuntos, que no hay buenos honorarios y que muchos de ellos se arrepienten de haber estudiado Derecho. Bueno, ¿cómo te va a caer un asunto de 5 millones de pesos si no inviertes en tu propia imagen? Si no inviertes en el decoro. Fíjense, lo dijeron en Roma hace 2500 años y todavía no nos queda claro. Y no quiero que esto sea un regaño solo para mis colegas de género, solo para mis colegas de género, también para las damas, de manera muy respetuosa, también las damas tienen, desde mi punto de vista, no lo digo por moral, lo digo por profesionalismo, que guardar decoro los caballeros, las damas, todos, porque, híjole, de pronto, por ejemplo, en Facebook hace poco me tocó ver a una compañera abogada muy destacada, por cierto, pero todo el tiempo en Facebook sube sus fotos en traje de baño, pero ¿cómo llamarlo? Ella usó unos trajes de baño, se ve que deben ser caros, me imagino, no sé, pero esas fotos reflejan una cierta, lo voy a poner en estos términos y el que entendió, entendió, una cierta ligereza textil. No, el que entendió, entendió, ya quienes no entendieron, pues ya no entendieron, ¿verdad? Ligereza textil. Y entonces, pues es buena abogada, ella sabe, ella es fiscalista, ¿no? Se dedica al derecho fiscal y sí sabe de derecho fiscal y pues sí, pero pues ves su Facebook y pues piensas en otra cosa, vaya, no piensas en la ley del impuesto sobre la renta o en el IVA o en el IEPS o en el 2% sobre nóminas, ¿no? O sea, piensas en otra cosa. Entonces, yo creo que hay que cuidar la imagen profesional, hay que cuidar el decoro, etcétera, y con eso incrementas tus capacidades de persuasión. Y luego también hay que, en este desarrollo de la personalidad, cuidar cuestiones, por ejemplo, les pongo de manera algunos ejemplos, los gestos, la manera de gesticular, también tienen que ser adecuados para tu nivel profesional. El control de la voz, también el control de la voz es algo que cuenta. El ritmo de exposición, que no hables demasiado rápido, pero tampoco demasiado lento. Hay algunos políticos, no vamos a decir nombres, pero cada quien sabrá ponerle nombre y apellido. Hay algunos políticos que hablan muy despacio y que exponen las ideas de manera muy, muy lenta. Lenta. Y entonces, pues ya uno mejor le cambia, ¿no? Ya uno mejor le cambia porque hasta hay memes, ¿no? Hay memes de los gobernantes de otros países que dicen, oye, en México el internet sí está muy lento, ¿verdad? Sí está muy lento el internet en México. Dicen, no, así habla este cuate. Así habla este cuate. No es que el internet esté lento. Es que, híjole, no. Bueno, ahí te va. Entonces, cada quien puede sacar comerciales, dice Carlos Arex. Sí, cierto. Bueno, entonces, siguiente tema. En esto de la persuasión también quiero decirles un concepto que viene de Grecia. Vean, se los voy a apuntar aquí en el chat.
Vean, kairos, kairos. Este es un concepto griego que tiene que ver con la persuasión, con el objetivo. Exacto, miren, Jorge Alejandro Pérez, qué maravilla. ¿Dónde está Jorge Alejandro? Déjenme ver si lo encuentro. Bien, bien, Jorge Alejandro. Déjenme ver dónde está. No lo voy a encontrar ahorita. A ver. Bueno, no sé dónde está Jorge Alejandro porque son muchos. Ni siquiera sé si tiene la cámara prendida, pero tiene toda la razón. Fíjense, el asunto del kairos es el momento exacto. El momento, dijo Jorge Alejandro, el momento oportuno, está mejor dicho por él, yo lo digo así, el momento exacto. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que tomen en cuenta ustedes, voy a introducir aquí un elemento, fíjense, el elemento temporal, el tiempo. Porque, exacto, muy bien, Jesús Obando también lo apuntó, etc. Por ahí están citando el nombre de un político, yo nunca lo dije, ¿verdad? Yo no dije ningún nombre, ya si ustedes quieren identificar un político que habla lento, que es un poco, ¿no? Como que le cuesta articular, ¿no? Sus ideas. Bueno, ya usted le pone nombre y apellido. Pero, híjole, sí es difícil de aguantar ese ritmo expositivo. Pero bueno, cada quien. El punto es que si nosotros queremos persuadir, si nosotros queremos convencer a una persona, tenemos que elegir el momento oportuno. La variable temporal es muy importante y de hecho, como ustedes saben, en un proceso de negociación el tiempo cuenta. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos nosotros cuando negociamos montos de pensiones en litigios familiares es intentar, en la medida en que sea posible, identificar cuánta reserva financiera tiene la otra parte que le permita aguantar una situación en donde se prolongue la definición de un determinado tema. Entonces, si de repente mi cliente me dice, oye, no, es que mi ex tiene 30,000 pesos en el banco y con eso puede aguantar un mes y medio. Perfecto, ¿qué le digo? Vámonos tranquilos. No hay prisa. Cuando se le empiece a acabar el dinero, ahí nosotros vamos a poder negociar de manera muy, muy contundente. ¿Por qué? Porque ponemos a jugar al tiempo a nuestro favor. Ahora, si es por el contrario mi cliente el que tiene prisa, pues ahí ponemos a jugar al tiempo al revés. Ponemos todo aquello que sea necesario para apurarnos en obtener una solución. Este también es un asunto. En este mismo punto, déjenme cerrar esto de la persuasión con lo siguiente. Hay un político en Estados Unidos muy famoso, no sé si lo han escuchado, a lo mejor los que están más jóvenes no les suena tanto, que se llama Henry Kissinger. Henry Kissinger, muy famoso allá en Estados Unidos, fue consejero de Seguridad Nacional del presidente Richard Nixon, pero fue un consejero muy influyente, autor de libros, etcétera. Y él en sus memorias, Henry Kissinger en su libro autobiográfico dijo, yo cuando llegaba con el presidente Nixon le hacía el planteamiento de los problemas de tal manera que él siempre resolvía lo que yo quería que él resolviera. ¿Y cómo lo hacía? El método de Henry Kissinger, se los voy a contar, vean. Lo que hacía Henry Kissinger, dice, es plantear 3 distintos escenarios para resolver un problema. Tenemos el escenario A, tenemos el escenario B y tenemos el escenario C. Y él planteaba, 2 de esos 3 escenarios eran, digamos, extremistas. Eran extremistas. Y uno, que era el que quería Kissinger que fuera acordado con el presidente, era un escenario, digamos, moderado. Un escenario razonable. ¿Por cuál creen que se inclinaba el presidente? Por el moderado. Por el moderado. Ahí está el comentario de Alejandro Sánchez. Vean, el maestro de la diplomacia y de la negociación, Henry Kissinger, y tiene toda la razón. Entonces, si tú, fíjate, ¿y por qué el hacer un planteamiento extremo puede, digamos, correr a la contraparte hacia donde tú quieres que corra y llegar a una solución moderada? Porque hay un efecto psicológico que se llama el efecto ancla. El efecto ancla. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes sembrar un ancla, tú puedes anclar una idea en la cabeza de tu contraparte y que esa primera idea, ese primer planteamiento sirva como una especie de espantapájaros
como una especie de solución extrema y que cuando ya se va moderando la solución diga, híjole, ganamos, ¿no? Por ejemplo, tenía un amigo, abogado, que trabaja en Estados Unidos. Él es norteamericano, trabaja ya con otras reglas, ¿no? Pero alguna vez que me tocó estar con él en su despacho, vi que llegó un cliente y le dijo así, le dijo, buenas tardes. Oiga, abogado, me dijeron que usted cobra muy caro, pues ¿cuánto me va a cobrar? Así de entrada le dijo el cliente, ¿verdad? Y el abogado le dijo, no se preocupe, no le voy a cobrar $1,000,000. Fíjate, ¿qué hizo el abogado? Sembró la cantidad en la cabeza del cliente. No le voy a cobrar $1,000,000. Y entonces, ¿qué fue lo que le terminó cobrando? A lo mejor le cobró $300,000, que de todas formas es un dineral. Sí, pero el cliente dijo, pues no me cobró $1,000,000. Qué bueno, ¿verdad? Se vio muy cuate el abogado. No, hombre, te cobró muchísimo de todas formas. Lo que pasa es que el abogado lo que hizo fue sembrar una cantidad en tu cabeza, sembrar un ancla en tu cabeza cuando mencionó el $1,000,000. Entonces, creo que también esto, por supuesto, puede ser un elemento que los conduzca a ustedes a persuadir de mejor manera. Para lograr la persuasión, se habla de seis diferentes aspectos que vale la pena tomar en cuenta porque creo que aplican muy bien a nuestra profesión. Uno es la reciprocidad. La reciprocidad. Se los voy a explicar de manera muy sencilla porque no quiero perder demasiado tiempo en esto. Si ustedes esperan ver cierta conducta en los demás, ustedes adopten esa conducta. Empiecen por un sencillo gesto, sonreír. Si ustedes sonríen, es muy probable que la persona con la que estén hablando también sonría. Y si ustedes tienen un gesto serio, adusto, enojado, van a provocar el mismo sentimiento en el otro. De la misma manera, cuando se está en una negociación, yo creo que a ustedes les ha pasado igual que a mí. Hay abogados que dicen, yo soy inflexible en una negociación. Yo empiezo a negociar y no bajo ni un centavo de mi primera oferta. No entendió nada ese cuate. O sea, negociar no es mostrarte inflexible. Ese es un pésimo negociador. Es un pésimo negociador. Si tú quieres que la otra parte ceda, tú tienes que ceder también. O sea, la otra parte estará en mejor disposición de ceder si ve que tú también estás cediendo. ¿Y eso por qué? Porque aplica este principio. Este primero de los 6 que les voy a decir se llama reciprocidad. Reciprocidad. 2, autoridad. Autoridad. Las personas, hay veces que simplificamos nuestra forma de entender ciertos problemas y confiamos, tal vez indebidamente, pero confiamos en quienes pensamos que son expertos. Yo les quiero decir que hay veces, aquí se los digo en la confianza, para que no salga de aquí, pero hay veces que yo en mi práctica profesional he usado mucho este argumento de autoridad y entonces como hay gente que me conoce, por la razón que sea, seguramente no porque tenga mucho talento, sino porque llevo muchos años en esto. Y bueno, tantos años, pues ya se van acumulando personas que conocen lo que hago o que han leído mis libros, etcétera. Y de repente, en un proceso de negociación, les digo, créanme, si nos vamos a juicio, les voy a ganar. Y entonces dicen, ay, hijo, ¿no? O sea, pero se los digo así, serio, convencido. Si nos vamos a juicio, les voy a ganar. Mejor negociemos. Y terminamos negociando. ¿Qué estoy haciendo? No les estoy dando ni un solo argumento. No les estoy citando una tesis de jurisprudencia. No les estoy citando un artículo. Les estoy diciendo, yo les voy a ganar. ¿Qué estoy utilizando? Mi autoridad. Mi autoridad moral nada más. Mi capacidad persuasiva. A lo mejor ni es cierto que les voy a ganar. ¿Quién sabe? Porque como les digo, litigar en México es un volado. Es un volado. Pero eso se llama autoridad. La gente tiende a confiar en quien cree que es un experto en algo, en quien cree que es un especialista en algo. Ahora con la pandemia lo estamos viendo. Nadie de nosotros se ha metido a leer la literatura científica médica sobre el coronavirus, pero todo el mundo dice, es que la OMS dijo, es que el Banco Mundial dijo, es que la Universidad Johns Hopkins sacó tal estudio, o es que ya en la Universidad de Oxford están viendo lo de la vacuna. ¿Estamos confiando en la Universidad de Oxford?
Estamos confiando en la OMS, pero nadie de nosotros nos hemos metido a estudiar el fondo. Entonces, ese carácter de autoridad pesa mucho en el mundo contemporáneo. 3, la consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no te estés contradiciendo. Que si un día dices A, que no digas al día siguiente B y pasado mañana C y al día siguiente D y todo el tiempo seas una veleta. Que seas consistente, que mantengas tu compromiso, que si ofreces algo, cumplas con tu palabra. Si eres una persona de palabra, vas a incrementar mucho tu capacidad de persuasión, tu capacidad de convencer al otro, porque sabe la otra persona que tu palabra tiene peso, que tu palabra se va a honrar, que vas a honrar tu palabra, que eres una persona creíble, que eres una persona comprometida, que eres una persona consistente. Eso vale mucho para un abogado. Eso vale mucho. No quiere decir que seas un necio, tampoco se vayan al otro extremo, que no puedas modificar tu postura, pero dentro de lo razonable, no que sean cada día disparates completamente diferentes. El cuarto factor de persuasión, el cuarto elemento que les quiero mencionar es la escasez. La escasez es, digamos, las personas valoran más aquellos bienes que entienden que son escasos. Ojo, perciben que son escasos. No necesariamente son escasos, pero existe la persistencia, la percepción, perdón, de la escasez. Ahora, la escasez puede ser de diverso tipo. Por ejemplo, puede haber una escasez de tiempo. En alguna negociación me acuerdo muy bien que les dije, esta es la oferta que hago a nombre de mi cliente y esta oferta está vigente durante 24 horas. Tienen ustedes 24 horas para decirme, ¿acepto o no acepto? A la hora 24 con 1 minuto, la oferta queda retirada. Hagan de cuenta que yo no hice esta oferta. ¿Qué hice? Les añadí un elemento a la negociación, la escasez del tiempo. Tienen que decidir en 24 horas. Si no deciden en 24 horas, retiro mi oferta. El quinto punto, esto es controvertido, pero ahí les va. O sea, esto lo han dicho los psicólogos. A lo mejor dice ahí alguien, pregunta en el chat si esto es una amenaza, lo del tiempo. Se llama negociar. ¿Por qué llamarle de manera fea a las cosas que son bonitas, a las cosas que son útiles? Yo le llamo negociación. Si alguien le llama amenaza, bueno, pues ya, cada quien, ¿verdad? A ver, el quinto, ¿lo tomas o lo dejas? Bueno, pues casi, pero negociar es eso también. Negociar es eso. Tampoco vas a dejar que el otro te mangonee. O sea, un gran consejo cuando estén ustedes negociando es mantengan la sartén por el mango ustedes. Ustedes lleven el liderazgo de la negociación. Si tú vas a bailar al ritmo del otro en una negociación, te aseguro que te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Entonces, siempre hay que mantener el control. El quinto punto, ahí les va, es el gusto. El gusto. ¿Qué significa esto? Dicen los psicólogos, es más, y puede parecer muy obvio en otro contexto diferente al jurídico, pero yo creo que también aplica en materia jurídica. Es más probable que te dejes convencer por alguien que te gusta, por alguien que ejerce una cierta atracción sobre ti. No tiene que ser un gusto sexual. No es que digas, ay, qué guapa está, o qué guapo está, o qué bonitas piernas tiene, etcétera. No, es una atracción, que tu personalidad sea atractiva, que desarrolles una cierta química con tu interlocutor, que sea agradable platicar con esa persona. Porque a todos también nos ha pasado. Hay personas con las que te la pasas muy bien y es agradable platicar, aunque luego no estés de acuerdo. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero por lo menos el hecho de que la persona sea agradable te pone en una predisposición. Te predispone para poder generar acuerdos y lograr digamos, la persuasión, el convencimiento. Y finalmente, el sexto y último punto es la tendencia social. Los seres humanos, como muy bien lo dijo Aristóteles en este ensayo famoso que se llama La Política, somos seres comunitarios. Somos el sum politikon, lo llamó Aristóteles.
el hombre político, la persona que vive en la polis, que vive en la comunidad, que vive con los otros y en alguna medida también para los otros. Y en este sentido, las personas se persuaden con mayor facilidad si perciben que los demás están yendo en la misma dirección. Si nosotros decimos, por ejemplo, si yo les digo en una negociación, el 90% de los asuntos se resuelve de esta manera. Entonces la otra parte va a decir, ah, caray, el 90% se resuelve. Sí, el 90%. Híjole, no, pues entonces sí hay que resolverlo de esta manera. Ya está. Si tú convences al otro de que esa es la forma en la que la mayor parte de personas se conduce, la mayor parte de personas actúa de esa manera, vas a ganar mucho en una negociación. Así que, repito, 6 factores para persuadir: reciprocidad, autoridad, consistencia, escasez, gusto y tendencia social. ¿De acuerdo? Repito, reciprocidad, autoridad, consistencia, escasez, gusto y tendencia social. Hay en esto de la argumentación jurídica, como les había dicho al inicio, al plantear esos 6 problemas, hay un tema que también a veces descuidamos tal vez o no le ponemos tanta atención porque pensamos que es fácil y en mi propia experiencia creo que no es tan fácil y que hay que verlo con mucho detalle, que tiene que ver con esto que les decía de la asignación de significado a una norma jurídica, es decir, el tema interpretativo. Y esto se los quiero comentar porque hay algún autor, por ejemplo, algún autor italiano, se los voy a poner en el chat, se llama Riccardo Guastini, no sé si lo han leído. Ricardo Guastini, Ricardo es con doble C, no vayan a pensar que me equivoqué, así se escribe Ricardo en italiano. El profesor Ricardo Guastini, yo me he encargado de traducir varios de sus libros. En una de sus obras dice lo siguiente: la interpretación de las normas es un requisito, es decir, es un paso previo para la argumentación. Fíjense en esta frase de Ricardo Guastini, es muy importante. Ricardo Guastini lo que viene a señalar es lo siguiente: no puede haber argumentación jurídica sin interpretación jurídica. El primer paso es interpretar. Una vez que tú interpretaste, una vez que tú atribuiste un significado específico a una norma jurídica, puedes utilizar esa norma para argumentar. Pero si no has interpretado, dice Guastini, no puedes argumentar correctamente. Y en este sentido, quiero llamar la atención de ustedes respecto a la existencia de algunas reglas de interpretación específicas, incluso por razón de materia, que están en nuestra Constitución. En primer lugar, una muy general que aplica para temas de derechos humanos. Si ustedes abren su Constitución y se van al artículo 1, párrafo 2, van a encontrar ahí 2 principios hermenéuticos de la mayor relevancia, que son el principio pro persona, por un lado, y el principio de interpretación conforme. Principio pro persona y principio de interpretación conforme. Esto para la interpretación de temas de derechos humanos. El principio pro persona nos permite seleccionar aquella norma que otorgue una protección más amplia, que permita proteger de mejor manera el derecho humano en cuestión. Y también el principio pro persona nos permite elegir la interpretación, no nada más la norma, sino también la interpretación más amplia, la interpretación que ofrece una tutela más robusta, más sustantiva del derecho humano en cuestión. Por su parte, la interpretación conforme indica que nosotros, cuando trabajamos con una regla o con una norma jurídica, mejor dicho, de rango legal, una ley, un código o incluso infralegal, un reglamento, una norma oficial mexicana, un decreto, una circular, etcétera, tenemos que encontrar aquella interpretación que sea más conforme, que sea más idónea, que sea más
funcional respecto a la Constitución, los tratados de derechos humanos y en general el marco de la convencionalidad. Entonces, de esa manera podemos nosotros entender estos dos principios y aquí les voy a recomendar dos tesis de jurisprudencia. Los dos principios, por ahí alguien preguntaba. Keila de la Torre está preguntando. A ver, Keila, ponga atención. Mire, los dos principios son pro persona e interpretación conforme. El fundamento, artículo primero, párrafo segundo de la Constitución. Pero les quiero dar dos tesis de jurisprudencia. Por favor, anoten. Les voy a dar dos tesis para que ustedes lo busquen y puedan profundizar en esto porque no quiero que se queden con lo que yo les diga ahorita. Las dos tesis que tienen que buscar sobre este tema son las siguientes. La 2005135. Repito, 2005135. Que alguien me ayude a apuntarlo en el chat, por favor. Y la otra, la segunda es la 2000263. Repito, la segunda, 2000263. Estas son dos tesis dentro de otras, pero creo que con esto pudieran ustedes orientarse para justamente entender reglas de interpretación en la Constitución mexicana en relación a derechos humanos. También tenemos en la Constitución mexicana reglas de interpretación normativa en materia penal. En materia penal, si a ustedes les interesa la materia penal, como ustedes saben, existe en el párrafo tercero del artículo 14 de nuestra Carta Magna una serie de principios que se aplican a los llamados, así los denomina la Constitución, juicios del orden criminal. Esto es una norma muy antigua, actualmente podríamos llamar procesos penales. Y entre el contenido y los diversos principios del artículo 14, párrafo tercero, está uno de carácter interpretativo, que es la prohibición de aplicar el método analógico en materia penal. La analogía está prohibida en materia penal. No se puede hacer una argumentación de carácter analógico y tampoco por mayoría de razón. El artículo 14 dice, en materia penal no se puede juzgar ni por analogía, o sea, no se puede imponer alguna pena por analogía o por mayoría de razón. Y también, bueno, aquí entre paréntesis, por ejemplo, ya que hablamos de la materia penal, una vertiente aplicada al proceso penal del principio pro persona sería el principio que todos ustedes conocen, in dubio pro reo. Lo voy a poner aquí, in dubio pro reo. A ver. Listo, aquí está en el chat. Entonces, este principio es un principio en favor de la persona. Dice, en caso de duda, hay que resolver de manera favorable al imputado. En caso de duda. In dubio, a favor de la persona. Si se fijan, este tipo de planteamientos que existen en otras materias, y ahorita cité la materia penal porque mencioné el 14 párrafo tercero, pero se puede aplicar a otras materias, por supuesto, son expresiones del principio pro persona. En materia penal se dice in dubio pro reo. En materia laboral se dice in dubio pro laboratori. En temas de derechos humanos, in dubio pro libertate. En caso de duda, hay que resolver conforme a la libertad de las personas. Hay que respetar la libertad de las personas. En materia ambiental, por ahí Jazmín Rubí Patiño pregunta, in dubio pro natura. Jazmín, in dubio pro natura. Fíjense, también existe, ¿verdad? Y de esta manera podemos ir resolviendo estos asuntos. En caso de menores, por ahí ya lo mencionábamos antes, el interés superior del niño, niña o adolescente, el interés superior que tiene su fundamento en el artículo 18 de la Constitución mexicana y en el 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Ahí está. Y también tenemos un principio de interpretación en materia civil en la Constitución mexicana. Artículo
14, artículo 14, párrafo cuarto. En el artículo 14, párrafo cuarto, se señala que en los juicios del orden civil, la sentencia se dictará conforme a la letra de la ley, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho. Es el párrafo cuarto. Y es interesante, fíjense, porque lo que está haciendo... bueno, primero, a ver, ¿qué se entiende por materia civil? ¿Qué se entiende por materia civil en este párrafo? Lo que ha dicho la Suprema Corte, lo que ha dicho la jurisprudencia, es que la materia civil en el contexto del párrafo cuarto del artículo 14 se tiene que entender en sentido muy amplio, para incluir la materia propiamente la civil, la materia familiar, la materia mercantil y la materia laboral, por cierto, casi todas las materias que no sean derecho penal, derecho administrativo sancionador y derecho electoral sancionador. Porque esas tres materias, penal, derecho administrativo sancionador y derecho electoral sancionador, se rigen por el párrafo tercero del artículo 14. Y el resto de materias se rige por el párrafo cuarto, en donde establece esto. Primero, una interpretación literal. Hay que resolver conforme a la letra de la ley. O sea, la llamada interpretación gramatical. Si la letra de la ley no te da, hay que ir a otros métodos de interpretación. ¿Cuáles podrían ser? El método teleológico, el método sistemático, el método histórico, por mencionar los clásicos, ¿verdad? Los más conocidos, los de Savigny. Y si tampoco a través de estos métodos de interpretación puedes resolver el asunto en materia civil, entonces ¿a dónde acudes? Dice este párrafo cuarto, a los principios generales del derecho. A ver, ¿quién me pone en el chat ejemplos de principios generales del derecho? A ver, ¿quién conoce principios generales del derecho y los pone en el chat? A ver, echen la imaginación, amigos. Algunos deben de saber. Pongan en el chat un principio general del derecho. Bien, muy bien. Primero en tiempo, primero en derecho. Muy bien. Perfecto. Lo que no está prohibido está permitido. Muy bien. Primero, muy bien. Ahí todos se fueron por el mismo, ¿verdad? Nadie puede ser juzgado sin ser escuchado. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Perfecto. Nadie está obligado a lo imposible. Ese me encanta. El que contamina paga. Perfecto. Excelente. Nadie está obligado a lo imposible. Qué maravilla. Ahí está. Quien puede lo más, puede lo menos. Perfecto. Nadie debe enriquecerse con daño de otro. Muy bien. Non bis in idem. Perfecto. Magnífico. Ahí está. Mater semper certa es. Fíjense, Carlos Arellano, ¿dónde está Carlos Arellano? Que puso esto de la maternidad. Fíjense que hay un caso, déjenme ver si lo encuentro. Hay un caso que pone en duda esto, Carlos, porque ese era el derecho familiar de toda la vida, el derecho familiar tradicional. Pero ¿qué creen? Que la Corte acaba de reconocer hace poco en una sentencia más o menos reciente, tampoco tan reciente, un fenómeno, Carlos, fíjese, se llama la comaternidad. La comaternidad, en donde dos mujeres deben ser reconocidas como madres de un menor de edad. Déjenme ver si lo tenía yo anotado aquí en mis notas, nada más que saben que tengo un cuaderno y voy anotando todos los cursos que doy porque los preparo y los voy a anotar. Ahí les va. Ahí les va, por si quieren ver esto de la comaternidad. Es un criterio muy, muy original, ¿eh? Digo, por si les interesa. Si no les interesa, pues no pasa nada. Pero ahí les va. Es el amparo en revisión 581, diagonal 2012. Amparo en revisión 581, diagonal 2012, en donde ya se analiza este tema precisamente de la comaternidad, que pone en cuestión ese principio general del derecho con el que todos estudiamos, que es mater semper certa est. Es decir, el padre no sabemos quién fue, ¿no? La paternidad no... Hay una presunción. ¿Quién es el padre del menor? Pues el esposo o la pareja o el concubino. Pero siempre decimos, pero siempre sabemos quién es la mamá. Pues ahora resulta que tampoco. Y a eso súmenle los métodos de reproducción asistida, que también pues tienen ahí cierta
cierta cuestión para debatir. Les digo que uno nunca deja de aprender. Vean nada más. Entonces, aquí tenemos estas cuestiones específicas en donde la Constitución nos orienta para saber interpretar en materia de derechos humanos, 1, en materia penal, 2, y en materia civil, 3. Hay además algunas reglas de interpretación, también es importante porque cada vez juegan un papel más relevante en México, hay que tomarlo en cuenta, para los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen sus propias reglas de interpretación. Y en esto, por ejemplo, simplemente voy a mencionar, quiero referir 4 artículos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Es una convención de Naciones Unidas de 1969 que regula justamente esta fuente del derecho, que son los tratados internacionales a nivel de ONU. Es un instrumento firmado y ratificado por México, por tanto nos obliga. Y en ese tratado internacional, quiero que vean, si quieren tomar nota, por favor, los artículos 26, 27, 31 y 32. 26, 27, 31 y 32 de la Convención de Viena, porque ahí van a encontrar reglas específicas de interpretación. Por ejemplo, otro principio general del derecho, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Hay que cumplir lo pactado. Hay que estar a lo convenido. Hay que cumplir lo pactado. En esos artículos se recoge y otros principios de interpretación de tratados internacionales. En este mismo punto, también, si me permiten la sugerencia, les recomiendo que busquen el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, lo que se conoce como Pacto de San José, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 29. Porque en este artículo 29 se contiene precisamente las reglas de interpretación de la propia convención. Es decir, la convención nos dice cómo debe ser interpretada. Y en este artículo 20 aparecen 4 grandes principios que ustedes deben de conocer, por supuesto, que son los siguientes, por si quieren tomar nota. Primero, prohibición de limitaciones no contempladas, es decir, toda limitación a un derecho humano debe estar expresamente contemplada en la propia convención. Primer principio, repito, prohibición de limitaciones no contempladas. Segundo principio, prevalencia de la norma interna más protectora. ¿Qué quiere decir con esto? Si hay alguna norma del país que está viendo un asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante el sistema interamericano, si hay alguna norma interna que otorgue una mayor protección, que otorgue una mayor tutela, un mayor respeto y garantía de un derecho humano, se tiene que aplicar la norma interna y no la norma internacional. Digamos, la norma interna se convertiría en el estándar internacional. Este es el segundo principio. El tercer principio es el principio de los derechos implícitos. Además de los derechos que están expresamente señalados, que están escritos, digamos, en la Convención, el artículo 29 reconoce que podrían existir derechos implícitos que deriven de la dignidad de la persona o que deriven de la forma democrática de gobierno. Estos son los 2 supuestos que contiene el artículo 29. Pueden haber derechos de carácter implícito que no necesariamente estén, digamos, escritos en la propia convención, sino que tengan que ser protegidos y tutelados para salvaguardar la dignidad de la persona por un lado o la forma democrática de gobierno por otra parte, desde luego. Y el cuarto y último principio del artículo 29 de la Convención es el principio de prevalencia de otros instrumentos internacionales. ¿Qué significa esto? El artículo 29 señala que si hay otro instrumento internacional, un tratado, un protocolo, alguna observación general, etcétera, que otorgue una mayor protección que aquella que está reconocida en la Convención Americana, se tiene que aplicar el otro instrumento.
Es decir, es una vertiente del pro persona. Lo que nos dice el artículo 29 es busquen aquel tratado que proteja más. Cualquiera que sea, no importa cuál sea, pero si otorga una mayor protección, búsquenlo, encuéntrenlo y aplíquenlo al caso concreto. Entonces, repito, ahí alguien estaba preguntando si podría repetirlo, ahí les va. Primero, prohibición de limitaciones no contempladas. Segundo, prevalencia de la norma interna más protectora. Tercero, posibilidad de previsión de derechos implícitos en aras a la salvaguarda de la dignidad humana o de la forma democrática de gobierno. Y cuarto, prevalencia de otros instrumentos internacionales más protectores que protejan con mayor amplitud. Déjenme, les pongo un ejemplo del segundo principio. Es un caso interesante, es un caso que resolvió la Corte Interamericana contra Argentina. Les voy a escribir aquí el caso en el chat. Miren, se llama de esta manera el caso. Lo pueden buscar en internet, obviamente está disponible a texto completo, lo pueden bajar muy fácilmente. Es el caso Furlan y familiares contra Argentina. En el párrafo 123 de la sentencia de Furlan y familiares se plantea a la Corte Interamericana el siguiente dilema. Resulta que en el momento en que suceden los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, Sebastián Furlan tenía, que es una de las víctimas, tenía más de 18 años, pero menos de 21. Oigan esto, tenía más de 18, pero menos de 21. Y entonces la Corte Interamericana se formula el siguiente problema. Sebastián Furlan era mayor de edad o menor de edad en el momento en el que sucedieron los hechos. Y tiene que ver con esto que les decía de la prevalencia de la norma interna más protectora por la siguiente razón. La Corte dice, nosotros tenemos una convención sobre los derechos del niño de la ONU, muchos de ustedes la conocen seguramente y la aplican cotidianamente, la Convención de los Derechos del Niño, en cuyo artículo primero se señala que es niño quien ha cumplido 18 años. O sea, si tú tienes 18 años cumplidos, ya eres mayor de edad para todos los efectos legales. Pero la propia Corte en este párrafo 123 de la sentencia refiere que en Argentina en ese momento el Código Civil señalaba que efectivamente, por ahí ya lo están apuntando en el chat, señalaba que en Argentina, de acuerdo a su legislación civil interna, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, ¿qué norma aplico? Es un tribunal internacional, es un tribunal supranacional. Entonces, de entrada, uno, ¿qué pensaría? Pues va a aplicar el tratado internacional, porque los tribunales supranacionales obviamente no están obligados a acatar el derecho interno de los países. El derecho interno es para los países, no para el tribunal internacional. Sin embargo, con base y con fundamento en el artículo 29, inciso B de esta Convención Americana de Derechos Humanos, dijeron los jueces, el Código Civil argentino otorga una mayor protección, otorga una protección más amplia al derecho humano, porque si Sebastián Furlan se considera menor de edad, ¿qué va a pasar? Va a tener más derechos, va a tener un plus de derechos. Los menores de edad tienen todos los derechos que tenemos los adultos y tienen algunos adicionales. Y finalmente la Corte Interamericana resolvió de esta manera. Consideró a Sebastián Furlan como menor de edad porque eso protegía mejor sus derechos humanos. Entonces lo que hizo fue buscar aquella norma que otorgara una mayor protección, que otorgara una protección más amplia en este caso. Este es un ejemplo de los varios que por supuesto se podrían poner en este tipo de asuntos.